Bueno, ahora tenemos a Nicolás Freire, que es cientista político y académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Gabriel, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bien, bien. Tenemos aquí a Nicolás para conversar un poco de todo el panorama político que hay aquí, con el proyecto del retiro de las pensiones, que ha sido bastante histórico, por varias personas lo han dicho así, y otras como las dinámicas mismas del sistema político, y un poco también conversar sobre qué está ocurriendo con el poder de decisión. ¿Cómo crees tú que ha afectado o ha reducido el proyecto del retiro de pensiones en el sistema político mismo? O sea, yo creo que es evidente que hoy día la discusión legislativa va Ujú. más allá de lo político. Yo creo que esta discusión en torno al retiro del 10% de los fondos en la AFP eh, es el resultado de cómo la cuestión social, llamémosla así, para referirnos a un concepto que fue tan clásico hace un siglo y medio atrás, la cuestión social logró mover el tema de la cuestión política. Y Ujú. esto lo vemos hoy día en la primera parte del siglo XXI y es significativo. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque nos estamos dando cuenta, en virtud de hechos puntuales, de cómo existen bastantes descolgados de la derecha que han terminado apoyando este proyecto, punto número uno, que explican cómo esta cuestión se haya transformado más que en una mirada política, ¿no? y técnica o económica de esta legislación que se lleva adelante, esta reforma constitucional, nos explica la dimensión que tiene desde una perspectiva más amplia, una perspectiva transversal. Segundo, cómo esto, que es un hecho que nace por una situación de pandemia, en realidad cuando uno va a ver toda la argumentación que existe detrás, no hay una argumentación que tenga, o más bien se nota el espíritu que apunta a un sentir social. Es decir, Ujú. hoy día aquí la gente que está apoyando el retiro de fondos dice, sí, perfecto. Y la gente, tanto en la calle, en las encuestas, como así también los políticos que están apoyando este retiro de fondos, dicen, sí, perfecto, esto va a significar una ayuda para resolver la pandemia, pero es uno de los derechos que teníamos pendientes. Entonces, esa segunda parte nos explica cómo en realidad el fondo de la cuestión tiene que ver con el arrastre social que terminó levantándose en esta polvorera que se creó ahí por el 18 de octubre del año pasado. Y en tercer lugar, en términos muy coloquiales, tú sabes, nos conocemos hace tiempo, tú sabes que trato de explicarlo en términos muy coloquiales, la pataleta de sectores más conservadores en la derecha Ujú. explica lo mismo, pues, porque Claro. aquí no está cambiando, no hay una visión política con respecto a una normativa específica, sino que esta normativa específica es el resultado de cómo se movió el eje, ¿no? Y de cómo se va a mover a futuro el eje, porque esta es una puerta de entrada, ¿no? A una panorámica distinta. Entonces, yo diría que estos tres elementos, entre otros, por cierto, nos explican que estamos frente a una discusión que no tiene valor exclusivamente legislativo, que no tiene valor exclusivamente político, tiene un valor social, y tiene un valor social en cuanto el sistema está cambiando. Aquí han pasado varios fenómenos extraños para el sistema político chileno, por lo menos, que cuando uno ve las discusiones ahora, que curiosamente toda la discusión política se ha relegado casi que a los matinales, eh, uno ve ciertas posturas en una derecha social, por así llamarla, que a veces como que constitutivamente se pensaban que eran como de oposición. Eh, por ejemplo, el hashtag compañero Moreira, que es algo que imposible que uno lo viera antes del 18 de octubre. Aquí es el eje izquierda-derecha como que un poco ya no, como que en estos tiempos ya no corre, es como que da la impresión que es como ciertos grupos sociales versus ciertos élite tecnocrática. ¿Quiénes son los grupos que están en disputa de verdad ahora? A ver, claro, no corre en términos de explicación analítica el eje izquierda-derecha, a pesar de que siguen teniendo alguna relevancia, sobre todo en el contexto latinoamericano o en el contexto occidental, en el sentido de que sí se aprecia la diferencia entre izquierda, o se apreciaba hasta hace un tiempo atrás, Uh entre -huh. izquierda y derecha en torno al tipo de modelo, el modelo neoliberal, ¿no? Claro. Ahí es cuando algunos han apelado, y yo creo que es una buena estrategia, porque hay una diferencia abismal entre la derecha europea y la derecha latinoamericana. Uh ¿Por -huh. qué? Porque la derecha europea ya no hay una defensa cerrada de ese sistema neoliberal. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solo explica la diferencia, sino que explica que, si bien es cierto que aquella distinción entre izquierdas y derechas ya no es tan válida, es un poquito más válida en nuestro contexto que no en el contexto europeo. Uh Ese yo -huh. creo que es el primer punto. El segundo punto también se explica a partir de otros conceptos. O sea, aquí la crisis de la ciencia política es en parte porque
hay otros eventos que están en la teoría, como puede ser el transformismo, es decir, cómo los políticos y los partidos pueden ir modificando su comportamiento, ¿no? El transformismo también, de la experiencia europea, la podríamos aplicar a América Latina, y podríamos ver que este momento, lo que está significando el cambio, que nos rompe un poco el eje izquierda-derecha, al mismo tiempo lo rompe, ¿por qué? Porque permite que exista cierto nivel de transformismo de algunos sectores que tienen una sensación distinta, no ya con el modelo, sino más bien con los actores del modelo, el Estado, imprimis. Y en tercer lugar, yo diría que aquí hago una marcha atrás porque, ojo que las almas de la derecha siempre han explicado un poco esta diferencia existente en la misma, en Renovación Nacional, en la UDI, ¿no? Pero en Renovación Nacional principalmente se había dado hasta un momento anterior, hoy día ya es más o menos transversal, y que tiene que ver con cómo abordar determinados problemas sociales que son derivados del modelo. Yo creo que por ahí iba el punto. Y hoy día, efectivamente, la lógica en un mundo tan cambiante, tan volátil, tan digitalizado, si tú me lo preguntabas hace un mes atrás y me obligabas a tener que tomar una postura, yo habría dicho, bueno, es probable que aquí las cosas se ordenen en torno a ideas que promuevan una mayor integración, ¿no? Una mayor cooperación internacional, o la solución que va por el otro lado, que es un poco una mayor centralidad en la figura o en el Estado o en el ambiente territorial dentro de un determinado país para la resolución de los problemas. Que por ahí era lo que se podía leer cuando se hablaba de la guerra de los ventiladores, la soberanía sanitaria, Claro. la resolución de los problemas sanitarios a nivel internacional. Pero hoy día, como es tan cambiante, parece que nos estamos moviendo en torno a otro dilema. No es que el anterior, puede que permanezca el anterior, pero hay otro, parece haber un segundo dilema, y que es cuál es el Estado que va a surgir después de este tipo de crisis. Y ahí es donde se da esta distinción que tú planteas, en torno a que hoy día pueden haber diferencias en términos políticos, pero se está unificando, o sea, hay una postura más o menos única en que el Estado se tiene que hacer cargo de determinados problemas. Creo que muchos de los que antes defendían los sistemas privados de salud, que podrán seguir defendiéndolos, una vez terminada esta pandemia, evidentemente no podrán no reconocer la necesariedad de tener un sistema de salud público fuertísimo. Entonces, eso ya te cambia la postura desde una cuestión sectorial como es la salud, frente a la defensa a ultranza que existía hace un tiempo atrás con respecto al modelo. Yo creo que eso es lo que se está moviendo hoy día en la política, no solo en Chile, sino que en distintos países. En Chile a lo mejor se ve más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí estaba más radicalizado el modelo neoliberal. Lo vimos hace 6 meses atrás, y por como estaba más radicalizado el modelo liberal, seguía teniendo actores políticos que defendían con fuerza esa misma radicalización, como es aquella derecha más neoliberal en su forma de entender el modelo, que no necesariamente coincide con la derecha política más dura. ¿Eh? Ojo, Kast no es más neoliberal que Van Riesenberg, por ejemplo. Sí. Aquí, yendo un poco también a lo que es el gobierno, fue curiosa la salida de Mañalich y lo que provocó, porque mientras estaba Mañalich, y que era como la punta de lanza del gobierno, la discusión era netamente sanitaria, y lo que ocurría y los cuestionamientos que habían, todos iban a parar a Mañalich. Cuando se fue él y ingresó el ministro París, como que la discusión sobre la pandemia, como que entre comillas quedó algo zanjada, como que ya hubo un cierto acuerdo que todas las decisiones se están tomando de manera más colaborativa. Y rápidamente después de eso, todo el foco se fue al mandatario, al presidente Piñera. Sí. Es curioso como Alexis Mañalich llegó a él. Piñera, lo que provoca el presidente, sabiendo también que va a tener un rol importante luego del Senado, porque, bueno, es muy probable que la ley se apruebe. ¿Qué va a hacer Piñera en los próximos años que les quedan de mandato? Bueno, ya por lo menos hay varios pensadores de derecha también, que también han soltado la teoría del fin anticipado de su mandato. ¿Qué piensas tú sobre eso? A ver, solo para referirme inicialmente, porque yo concuerdo, hago la misma observación, y ahí generalmente los cientistas políticos o analistas políticos que participan en este tipo de discusiones hablaron y usamos hablar de los famosos fusibles, y entendieron que Mañalich, como había sido Chadwick, era un fusible más. Yo hoy día me atrevería a usar otro concepto. No era un fusible, era un cortafuego. Entonces, justamente por eso, siendo un cortafuego, no afectaba al mandatario, o lo afectaba de manera, digamos, residual, porque era el ataque
a Mañalich en cuanto a lo que representaba Mañalich por sí. Claro. Una vez que ya no tienes ese cortafuegos y pones lo que de verdad es un fusible, que podría ser París, que no estaba tan vinculado con la experiencia política de Piñera y las ideas políticas de Piñera, evidentemente se transforma en un fusible. ¿Y qué es lo que hace un fusible? Permite que pase, ¿no? La conexión, la electricidad en ese caso. Entonces, en ese sentido, esta explicación sirve, creo yo, como para entender por qué finalmente zanjado, tal como tú lo dices, el tema de que hay una gestión más colaborativa, que era uno de los puntos que se criticaba, ahora estamos hablando de la legitimidad que puede tener dicha gestión. Y no en París, sino más bien arriba de él, entonces en quien ocupa el cargo de la presidencia de la República. Con respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que es una muy buena discusión. En lo personal, yo creo que mientras perdure la pandemia, mientras perdure la crisis sanitaria, y aparentemente va a perdurar más allá de este año, va a ser muy difícil pensar en un final anticipado del mandato, porque si existen hoy día un montón de inquietudes relacionadas con, por ejemplo, dos cosas: cómo se va a participar en el plebiscito, al mismo tiempo, y cómo carezca de legitimidad o haya perdido cierta legitimidad en la gestión del mandato de Piñera. Yo creo que esas dos cosas se trasladan a la misma conversación que sugiere un fin anticipado, es decir, cómo va a participar la ciudadanía de un procedimiento en el cual se produzca un fin anticipado al mandato. Entiendo perfectamente que las lógicas institucionales no significarían inmediatamente, ni tampoco significarían per se tener que realizar nuevas elecciones. Hay mecanismos que permiten una sustitución en otro lado. Pero si ya carece una legitimidad Piñera, recordémonos que, y aquí también hay que ser bastante sinceros, en el sentido de que me parece que evidente que esa legitimidad se traslada a todos los sectores políticos. Entonces, sustituir la gestión o el mandato de Piñera por la gestión o el mandato de otros que podrían llegar a tener los mismos niveles de rechazo o de no aceptación de dicha legitimidad, no sé cuán ni prudente ni factible sea. Entonces, en ese sentido, yo no lo descarto, pero al mismo tiempo creo que es el camino más difícil ese que pueda seguir. Lo que sí está claro es que no va a haber más gestión política de este gobierno. Es decir, Claro. este gobierno se acabó en cuanto a un eventual programa que podría haber tenido. Hoy día este gobierno se parece más a aquellos que en la experiencia, por ejemplo, europea o de los sistemas parlamentarios, se les llaman gobiernos técnicos, es decir, gobiernos que se ocupan de una normal administración sin incidir en materia política, en la gestión y en las políticas públicas que llevan adelante. Sobre ese punto, yendo a la última pregunta, en la incidencia en el panorama político. Aquí, esta pregunta es bien abstracta, pero aquí cuando uno piensa en el sistema presidencial chileno, y uno piensa que es la figura ejecutiva la que lidera la agenda política. Aquí uno después del 18 de octubre, cuando ve la nueva constitución, el acuerdo por la nueva constitución y el tema del retiro de fondos, uno piensa que esa agenda difícilmente salió de la clase política, fue la propia presión de la ciudadanía la que ejerció la presión ahí. ¿A dónde está el poder? ¿Quién es el que tiene el poder para llevar adelante los cambios o la discusión política actualmente? Tan difíciles las preguntas hoy día, pero a ver, voy a recurrir a las lecturas más de verano, ¿no? Pero, y de autores que desde la sociología se han vuelto famosos, lo que no les quita la validez, ¿eh? Solamente que son más pop, por así decirlo. Y cito Bauman, o sea, ¿a qué voy? El concepto de Bauman está detrás de la mayor parte de sus escritos, el concepto de liquidez, modernidad líquida, amor líquido, etc. Lo que está diciendo Bauman es que hemos estado transitando, él se refiere a la última parte del siglo anterior, pero entiendo que es un proceso que no solo no se detiene, sino que se acelera en el último tiempo. Hemos estado transitando desde cuestiones sólidas, más estables, a ámbitos en donde obviamente la liquidez que han asumido nos hace difícil identificar dónde están. Y eso, o la pregunta que tú haces, está al centro. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde estaba el poder antes? En las instituciones. ¿Y dónde estaba el poder, por ejemplo, o cómo se desplegaba el poder de las instituciones? Entre otros casos, se desplegaba a partir de la comunicación que dichos actores ponían en práctica. ¿Y dónde la ponían en práctica? En los medios de comunicación que generaban una agenda. Evidentemente, hoy día esa lógica no se responde más a esa lógica. Este medio lo explica. Esta instancia en la que nosotros estamos explica que cuando se produce en Chile el estallido social, que no es el evento, sino que es el ejemplo de una serie de eventos que se venían produciendo, porque veníamos con crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con desafección política, con
una importante ausencia de participación electoral, sobre todo en contexto de voto voluntario. Y además se suma la crisis de los medios. En un paraguas digitalizado, en donde asumen importancia o relevancia las redes sociales, donde asumen relevancia los medios alternativos en plataformas digitales, etcétera, es evidente que la construcción de la opinión pública, y por tanto la pregunta que tú me haces, ¿dónde está el poder? Es decir, o por último, ¿dónde ejerzo alguna influencia sobre el poder? Ya no está en los canales anteriores. Yo lamento no tener la respuesta exacta, pero creo que el análisis se puede dar a partir de esto, a partir de una comprensión de que, y ojo, porque aquí también muchas veces me expongo a una crítica y quiero dejarla zanjada. Yo no es que esté diciendo que lo anterior ya no vale, digo que lo anterior tiene un peso distinto al que creíamos que tenía antes. Es decir, hoy día hay otros espacios. La política sigue su curso, sin duda. Los medios tradicionales seguirán teniendo un grado de relevancia, los actores políticos y las instituciones también. Pero evidentemente el mundo, el eje, se movió no solo en una cuestión temática, es decir, no solo en los fondos, sino que también en los medios, es decir, las formas a través de las cuales se desplegaba el poder, pensemos en el poder de comunicar, por ejemplo, cambiaron completamente. Las formas en las cuales hoy día se relacionan las personas cambiaron completamente. No es un caso, y con esto cierro, que la misma Organización Mundial de la Salud haya preferido cambiar aquel concepto de distanciamiento social por distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque se entiende que es posible socializar a partir de herramientas digitales, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no?, que nos explica cómo este mundo ha ido cambiando y cómo eso tiene repercusiones políticas sin lugar a dudas. Perfecto, perfecto, Nicolás. Así que eso, te quería agradecer por tu tiempo, por haber participado en esta entrevista con Quiltros. Muchas gracias a ti y a Que estés todos. bien, Nicolás. Chao, chao.